Buen día. Yo no voy a tratar de analizar punto por punto o varios puntos el interesante discurso del honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de la rendición de cuentas en el 178 aniversario de la declaración de separación de Haití, no independencia nacional, pero eso es otra cosa. A lo que yo me voy a referir en sentido general, porque las demás cosas ya ustedes las conocen, y no creo necesario abundar sobre lo mismo. Ahora, sí es importante para mí, de mi punto de vista, que el señor presidente mantuvo un gran optimismo. Eso es muy importante. Cuando se da el ejemplo en una compañía, en un hogar, en una iglesia, etcétera, donde la figura principal, la figura que tiene el mandato más importante, expresa, refleja, más que refleja, habla con propiedad, con optimismo, se refiere a las cosas en un tono positivo. Eso es muy importante. El presidente Abinader reiteró los principales logros de su gobierno en este año y medio que transcurre su gestión gubernamental. Ahora repito, yo soy partidario del optimismo de los líderes, del optimismo de los jefes, del optimismo que emanan las palabras y las acciones de los dirigentes. En este caso, no solo las palabras, sino los detalles de lo que se ha hecho y los detalles de los planes, de los programas. Pero sobre todo, esa parte emocional, esa parte, llamémosle espiritual, esa parte de llevar un mensaje de optimismo, un mensaje de entusiasmo a la gente. Recuerden que un presidente es un jefe de Estado. ¿Y qué es un jefe de Estado? Es el hombre que dirige a millones de personas. Y entonces Luis Abinader ha estado trabajando todo el tiempo. Por eso en una ocasión, ya hace 8 o 9 meses, y más también, yo le llamé el presidente que trabaja, y que yo no recordaba otro presidente de los que yo he vivido, he tratado en ya más de 60 años de ejercicio profesional, a otro presidente que tuviera un ritmo de trabajo, una actividad tan permanentemente intensa como Luis Abinader. Entonces, yo esperaba, y así resultó, que en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, él diera los detalles de lo que ha hecho y de lo que va a hacer, pero que transmitiera un sentimiento positivo, que llevara hasta la gente un optimismo que estimule precisamente a esa gente a llevar a cabo una buena obra en su campo, en su terreno, en su territorio, en sus responsabilidades. Eso
es para mí vital de parte de un jefe de Estado. Y así lo hizo, así lo capté y así estuvo en la realidad. O sea, el presidente Abinader en ningún momento bajó la guardia, en ningún momento se mostró pesimista con tema alguno, en ningún momento reflejó una actitud negativa. Por el contrario, en todo momento transmitió un mensaje positivo, transmitió una idea de acción, una idea de estimular, entusiasmar a los demás para que continuaran o llevaran a cabo, los que no lo han hecho, una labor positiva, una labor llena de optimismo. Y entonces, claro, dentro de eso, el presidente Abinader se refirió a los diferentes puntos delicados que ha tenido que tratar en su gestión de gobierno, como la crisis económica, ¿verdad?, como el problema de la pandemia, etcétera. Pero hay presidentes que, abrumados por los problemas, acogotados por los problemas, transmiten una sensación de pesimismo, transmiten una idea de, bueno, sí, no, sí. Abinader estuvo en todo momento dirigiéndose al pueblo dominicano en una expresión de valor, de optimismo, de decisión de que las cosas marchan correctamente, independientemente de los problemas que tiene cada país, que marchan correctamente, pero que además hay planes, programas específicos para que no solo sigan marchando correctamente, sino para que tengan un mayor radio de acción. Entonces, repito, ahí es que yo capté, desde mi punto de vista, desde mi criterio de la vida, desde mi juicio de valores, la importancia del discurso del presidente Luis Abinader, que es bueno destacar, aunque todos sabemos que el presidente es un hombre preparado, es un hombre de una formación universitaria muy sólida aquí y en los Estados Unidos, aunque todos sabemos que el presidente es un hombre culto, es formado en un hogar de gente que se superó siempre, como el caso de su padre, el doctor José Rafael Abinader. Ahora bien, noté en el presidente no solo mayor dominio de las cosas, mayor dominio de los temas, sino también expuestos de una manera más clara, de una manera más diáfana, de una manera más expresiva, de una manera de mayor dominio de la lengua, de mayor dominio del idioma, de mayor dominio de lo que se quería expresar y de lo que se quería dejar en el ambiente. De manera que he ahí para mí lo más importante del discurso
del presidente de la República. Hay una parte, aunque iba a hacerlo todo en sentido general, pero hay una parte con la que yo no estuve de acuerdo. Allí se formaron dos grupos. Un grupo, el del diputado Pedro Botello, que llevó su gente para de nuevo protestar y pedir el asunto del 30%, ¿verdad?, de la reserva de las AFP, ¿verdad? Yo creo que no era el momento para eso. Era el momento para la exposición del presidente de la República. Era el momento para escuchar, analizar, ponderar lo que tenía que decir el jefe del Estado en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Era además un momento muy importante desde el punto de vista patriótico, porque celebrábamos el 178 aniversario de la separación de Haití, de aquel gesto extraordinario del 27 de febrero de 1844, cuando Francisco de Rosario Sánchez, jefe político del movimiento, y Ramón Matías Mella, jefe militar del movimiento, lanzaron el país hacia la conquista de esa separación, que tendría un largo movimiento patriótico hasta llegar a la creación de la República en 1865 con la acción y el pensamiento del padre de la patria, general Gregorio Luperón. Allí no estaban en ese día glorioso, el 27 de febrero, allí no estaba Juan Pablo Duarte. El prócer había ideado esas cosas, pero estaba en el exilio. Era otro de los perseguidos por los que ocupaban ilegalmente esta parte de la isla, que habían llegado en 1822, a pesar de que el primer dominicano, y hay que reiterarlo, José Antonio Núñez de Cáceres, ¿verdad?, había proclamado la independencia efímera el año anterior, o sea, en 1821, ¿verdad? Entonces, lo que planificó y llevó a cabo el amigo Pedro Botello fue innecesario y en cierto modo fue una falta de respeto a la presencia allí del presidente de la República y a la acción del presidente de la República, o sea, el jefe del Estado rindiéndole cuentas al país de otra etapa de su gestión de 4 años. Ahora bien, las cosas no quedaron ahí, porque hubo mucha alteración, hubo, yo diría que mucha acción violenta de palabra, hubo hasta en cierto modo mucho desorden, que afortunadamente no llegó al plano material. Ahora bien, para contrarrestar la acción del sector que apoya a Pedro Botello, hubo un grupo que lo contrarrestó con otro movimiento masivo, con otra manifestación de gente protestando, que también representó una falta de respeto y una acción inapropiada. O sea, aquí están Pedro Botello y su gente que están reclamando algo, y ese algo se hace a través de la bulla,
a través del irrespeto a una fecha tan gloriosa, tan extraordinaria, y a la vez, ante la presencia del presidente de la República y su acción, o sea, la de rendir su informe ante el pueblo dominicano. Entonces, para contrarrestar una cosa para mí negativa, se hizo otra negativa. Y entonces, en un momento dado, allí había una alteración del orden, pero más que una alteración del orden, allí había una negación de la esencia de lo que ese día se trataba. Los aspectos más importantes de lo que acontecía e iba a acontecer en un día glorioso, como el 178 aniversario de la separación de Haití, y claro, el discurso del presidente de la República, que por cierto fue un discurso completo. Yo creo que más puntos, más temas no pudieron tratarse de los que trató con tanta precisión el presidente Luis Abinader. No solo precisión en cuanto a los datos en sí, sino precisión en su manera de expresarse, superior incluso a otras ocasiones, lo que demuestra que se trata de un presidente que ha ido en constante superación. Ahora, se le atribuye al presidente, y eso es errado, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo capté, de acuerdo a lo que yo asimilé, de acuerdo a lo que yo escuché, se le atribuye al presidente haber dicho que en la República Dominicana no hay pandemia, que terminó la pandemia. El presidente no ha dicho eso. El presidente reiteró las medidas que él había tomado para conceder lo que él entendía y entiende que es mayor grado de libertad de acción para el pueblo dominicano. Pero no que terminó la pandemia, porque es que eso corresponde a los organismos internacionales y corresponde aquí a los especialistas en la materia, y el presidente pues no iba a entrar en ese terreno tan delicado. Ahora, él reiteró, repito, el asunto de que él considera que ha concedido mayor grado de libertad de acción al pueblo dominicano con motivo de la reducción de los casos de la pandemia, que no hay dudas que es una obra extraordinaria, que pocos países de América Latina y del mundo han logrado un avance tan grande y sostenido como el de la República Dominicana frente a este virus, frente a esta pandemia. No hay dudas de que desde el primer momento, y eso lo vimos, y eso lo vivimos, el gobierno dominicano ha estado actuante y vigilante respecto al gravísimo problema de la pandemia. Desde aquellos aviones que nos llegaron, hay que repetirlo, sin ningún prejuicio, sin ningún complejo, ¿verdad? Que nos llegaron de China, una parte comprada por el gobierno dominicano y otra parte regalada, vale la palabra, regalada por el gobierno chino.
De ahí la importancia de las relaciones que se establecieron con China. Entonces, desde el primer momento, el presidente Abinader ha estado afanando, invirtiendo, actuando de manera celosa frente a la pandemia, a este mal que ha azotado a la humanidad ya por 3 años y que ahora debemos seguir tomando las medidas del lugar para evitar cualquier posibilidad de, si no de crecimiento, de repetición de los males generados por la pandemia. Entonces, yo quería aclarar eso. Me parece que procede. Bien. Al mismo tiempo, en Nueva York se produjo un acto desafortunado para mí. Un dominicano muy meritorio que ya pertenece a la actividad congresional de los Estados Unidos, algo que se ha ganado con sus méritos, con su trabajo, con su respeto por las leyes de los Estados Unidos, pero también, o sobre todo, por su defensa de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Y esta figura ha estado siempre presente en la defensa de los dominicanos que viven allí o que van allí y regresan acá. Entonces, yo creo que es un hombre de muchos méritos. Ahora bien, en un acto celebrado en la Quinta Avenida, ¿verdad? Si mal no capté, Quinta Avenida, ¿verdad? Él habló de las cosas que ha hecho, de los planes que tiene para seguir haciendo, ¿verdad? Ahora, él declaró, bueno, que el único padre de la patria es Juan Pablo Duarte. Bueno, yo creo que ese es un exceso de su parte, porque los mismos duartianos hablan de 3 padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Sin embargo, los mismos duartianos, o un sector de los duartianos sinceros y los duartianos que utilizan a Duarte para figurear, ¿verdad? Que no es el caso de él, ¿verdad? Hablan de los 3 padres de la patria. Los ubican de todas formas, hasta los enterraron juntos. Sin embargo, como yo he dicho muchas veces, no reconocen los méritos de Sánchez ni de Mella, solamente de Duarte. Entonces ahí hay una discriminación y ahí hay una actitud que deja mucho que desear cuando usted proclama una cosa pero no actúa en consecuencia. O sea, me refiero al hecho de que si usted insiste, persiste, mantiene que hay 3 padres de la patria, ¿verdad? Y sin embargo, a la hora del reconocimiento, solo hay uno, que es Duarte. Y me refiero en sentido general. Miren lo que yo he hablado mucho de el día de Duarte, día festivo. Sin embargo, no es así el día de Mella, ni es así el día de Sánchez. Entonces, ¿qué esperan los duartianos, los verdaderos duartianos? ¿Qué esperan para promover que los días
del nacimiento de los otros dos sean también declarados días festivos, porque entonces habría una gran contradicción, una enorme contradicción, porque mientras usted le reconoce a uno todas sus cualidades y que la fecha de su nacimiento es una fecha patria de celebraciones, la de los otros dos no, entonces no diga que hay tres padres de la patria, no diga que son Duarte, Sánchez y Mella, diga que es Duarte y los otros dos. Eso en sentido general. Pero en cuanto a lo de este distinguido, meritorio ciudadano dominicano que ha logrado insertarse en la parte congresional, que es algo muy difícil, de los Estados Unidos, eso de ayer en la manifestación, de hablar de Duarte como el único dominicano al que ayer había que rendirle reconocimiento, cuando precisamente Duarte no estaba en el país un día como el de ayer, o sea, el 27 de febrero de 1844. Duarte ideó, concibió, planificó, pero el que ejecutó fue el jefe político del movimiento, Francisco del Rosario Sánchez, el que llevó a cabo la acción reivindicadora ya a nivel de una violencia patriótica, fue el general Mella, con Duarte ausente por razones ajenas a su voluntad. De manera que no solo hacer una especie de diferencia entre Duarte, Sánchez y Mella, sino también en colocar la figura de Duarte como la figura a la que habría que rendirle ayer reconocimiento por el movimiento separatista del 27 de febrero de 1844. Hay varias contradicciones en los duartianos, tanto en los sinceros como en los oportunistas. Y yo quería señalar que es lamentable que ese congresista en Estados Unidos, pero producto de los dominicanos que viven allí, esta fue una acción muy lamentable que él debe corregir. Miren, yo quería señalar esto. Miguel Vargas Maldonado está trabajando. Lo que pasa es que con la crisis económica, la pandemia, el gran trabajo de Luis Abinader, de los mejores presidentes de la historia dominicana, la reacción del PLD para tratar de regresar a su categoría, no ha permitido que se promueva lo que es una realidad: el trabajo eficaz, eficiente, formidable que lleva a cabo Miguel Vargas Maldonado. Y como yo trato de ser lo más justo posible, sed justos lo primero si queréis ser felices, dijo Duarte, y tenía razón. Entonces, nadie habla de eso, o muy pocos hablan de eso, muy pocos promueven eso, pero yo, no solo por amigo personal de toda una vida de Miguel Vargas Maldonado, sino por el gran trabajo que siempre ha hecho. El mismo hombre que fue a un proceso electoral frente a un unificado PLD y frente a un gigante como Leonel Fernández, frente a todo, incluso frente a poderosos líderes del PRD, su partido,
que bloquearon su candidatura, que se opusieron a la misma, es más, que la sabotearon. Y aún así, Miguel Vargas Maldonado obtuvo un 42% y pararon de contar. Yo he destacado mucho la hazaña de Luis Abinader cuando, frente a una candidatura que obtuvo más del 60%, como la de Danilo Medina, él obtuvo un 38%, una cosa histórica. Histórica también la de Castillo, que teniendo la mayor parte de los líderes del partido, o sea, del PLD en contra, obtuvo también un 38%, obtenido por él, no por el partido, por él, a pesar de la oposición. Pues eso y más todavía, y con condiciones todavía más adversas, hizo Miguel Vargas Maldonado, que después sería uno de los mejores cancilleres que ha tenido el país y que llevó el nombre de República Dominicana, lo paseó por la mayoría de los países del orbe terráqueo. De manera que en estos momentos no podemos ignorar eso. Debemos ponderar todo lo positivo que los demás están haciendo, pero incluir en esa acción positiva el logro que está teniendo en el rescate del PRD su único líder, su único presidente, Miguel Vargas Maldonado, trabajando, reorganizando ese partido, el partido de la división, que ahora podría entrar en otra etapa. Pero hay que destacarlo, hay que decirlo, no ignorarlo, ni que todo lo demás aplaste la promoción de este gran logro. Quería aprovechar el día de hoy para decir eso, que es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Evangelio de San Juan. Para el día de hoy, felicitaciones al presidente Luis Abinader por su formidable discurso de ayer. Discurso ecuánime, discurso lleno de moderación, de ponderación y sobre todo de optimismo en este, además, 178 aniversario de la independencia nacional, no de la separación de Haití.